Bien, yo quiero que hoy se cree pues una buena atmósfera, una atmósfera de creación, de energía entre todos nosotros. Hablaremos unas pinceladas de unas cosas, otras no, porque sería una conferencia súper larga, pero yo quiero que queden hoy varias cosas y que nos queden claras. Porque cuando uno va a una iglesia, lo único que ve son viejecitos y viejecitas. Poca gente joven hay en las iglesias. Iglesias de piedra, iglesias frías, iglesias abandonadas. A lo mejor ni siquiera está la presencia de Dios. Y cuando sales de la iglesia te llevas a Dios, porque entró contigo y sale contigo. Es como el cementerio, es igual. ¿Para qué vas a ir al cementerio? Dejar que los muertos entierran a los muertos. Mirad, yo he sido, médico militar durante mucho tiempo, soy especialista en medicina interna, jefe de servicio de un hospital naval, he estado mucho tiempo en la Armada y embarcado. Y aparte de daros la conferencia, quiero contaros algunas experiencias que yo he tenido. Algunas experiencias que al principio yo tenía miedo y me tuve que andar en una fe religiosa. Pero era para poder entender esto. Luego vine más a esta casa y entendí que muchas cosas de lo que me estaban pasando quizá era por una sensibilidad que yo tenía, que yo había cogido o que desde jovencito, a los 20 y pocos años, pues ha ido de manera intermitente. No la he desarrollado porque os imagináis en un servicio de hospital y en una residencia amplia y en un trabajo amplio y estando de profesor en la universidad, pues tienes que compaginar muchas cosas para poder precisamente dedicarte a esto otro que es ahora cuando más tiempo puedo realizarlo. Veréis, nosotros somos cuerpo, materia y también somos alma. A nosotros nos da igual que no vamos a empezar con tecnicismos raros, porque mirad, una de las cosas más importantes que ellos han venido repitiendo, y yo les veo en sus conferencias, y que tienen razón, es que nosotros tenemos que purificarnos. No solamente, fijaros, no solamente tenemos guías, hermanos de la luz, los que nos acompañan, seres queridos que están en el otro lado, tenemos también la presencia de Dios. Y Dios se tiene que manifestar en cada uno de vosotros. Porque parece absurdo que en muchas religiones, en muchas filosofías, se deja siempre a Dios de lado. Y Dios lo dejas abandonado. Y no, Dios ha creado todo. El mundo espiritual es de Dios. Tú eres espíritu, yo soy espíritu, Dios es espíritu. Entonces, no podemos nunca olvidarnos de la casa del Padre. Es decir, el lugar donde nosotros vamos a ir tras nuestras purificaciones. Aquí hemos aprendido muchas cosas, pero tenemos que aprender siempre a vivir con Dios y en la presencia de Dios dentro de nosotros. Claro, aquí a los espiritistas les han tachado de satánicos, de esotéricos, de mágicos, pero es lo más absurdo. Y en una de las cosas de unos pastores evangelistas decían que no, que es que procedían del budismo, que como el libro tibetano de los puertos, ¿qué tiene que ver? ¿Pero qué es lo que tiene que ver? Si somos espíritus encarnados aquí, ¿qué tiene que ver que nos critiquen? Lo que tenemos que hacer, y yo desde el punto de vista de hoy lo intentaré, es transmitir el espiritismo como una verdadera realidad, no con la realidad de nuestros propios ojos que estamos viendo a través de nuestra mente y a través de nuestro cerebro. Entonces, quiero que hoy quedara claro eso, es decir, vamos a acercarnos a Dios, vamos a sentir a Dios en nuestra presencia y vamos a ver que hay distintas cosas. En realidad hoy el tema es salud desde el punto de vista espiritual. Mirad, cuando viene la gente a la consulta, yo siempre he dicho varias cosas. La primera, que somos un cuerpo, que somos una mente y que somos un espíritu. La mente es una parte que forma parte del cuerpo. Entonces, es decir, por una parte, nuestro cerebro, que ahora veremos, crea espiritualidad. Luego la materia es capaz de crear la espiritualidad y por otra parte el espíritu está separado del cuerpo de la materia física. Lo que quiero explicaros es lo siguiente. Mirad, el alma, el espíritu, es una cosa que se irá cuando nosotros fallezcamos. Es una cosa que volará. Es una cosa que se irá a su sitio, que se irá de acuerdo al estado de vibración al lugar que corresponde para purificarnos. Y eso es verdad. Eso no, es una de las cosas que no podemos nunca negar. Y nosotros tenemos que tratar al ser humano desde tres puntos de vista. Desde un punto de vista integrativo. Cuerpo físico, nuestros pensamientos, cuerpo mental y cuerpo espiritual. ¿Sabéis quién machaca al cuerpo físico? El cuerpo mental. Los pensamientos. ¿Sabéis quién nos reconduce, quién nos da la energía vital a cada célula, a cada órgano? El cuerpo espiritual. Vosotros decís siempre, aunque estemos achacosos y lo que sea, siempre hay que estar decir, me encuentro bien.
vais a generar una onda positiva, una perspectiva positiva, en un estado de bienestar que os va a venir hacia vosotros. Es decir, tenemos que tratar la medicina desde los 3 puntos. Se nos ha olvidado, ha perdido brillo la medicina, no tenemos el punto de vista mental, no le damos la importancia a los pensamientos negativos que nos hacen sufrir al cuerpo físico y también hacen sufrir al alma, y tampoco damos importancia al cuerpo espiritual, que es al fin y al cabo el que más medicina tenemos que poner en esta sociedad enfermiza. Bien, vamos a ver entonces un poquito la presentación para que lo vayáis viendo y tal y cual. Tampoco podemos un poco extendernos mucho porque no hay. Claro, cuando tú hablas de salud, fijaros que dice, es el estado de bienestar físico, mental y social. Bueno, allá nos mete el concepto de el estado social. Pero ¿cuántas veces estás que no estás achacoso y que no tienes pensamientos negativos? Muy pocas. Si eso fuera el estado de salud, íbamos arreando, ¿de acuerdo? Cuando vemos el estado, es decir, no solamente es el estado físico y el estado mental, hay un estado espiritual, hay una semilla dentro de cada uno de vosotros, hay un cuerpo de Dios, un cuerpo luminoso dentro del núcleo del cuerpo interno del alma de cada una de las personas. Y a nosotros nos cuesta mucho admitir que sois hermanos, que son hijos de Dios y que se merecen tantas ganas de triunfar como yo. Eso es muy difícil de entender para el hombre. Hay una salud psicológica, que ahora está de moda, el mindfulness y estas cosas, que lo que hace es basarse en expectativas. Pero cuando tú te basas en expectativas siempre te vienen palos, decepciones, alegrías también a veces, pero la mayor parte frustraciones y desilusiones. Y en esta sociedad estamos todos muy frustrados, porque como nos ponen unos parámetros de ser guapo, de ser alto, de salir en televisión, de cantar y de ser famoso, así van nuestros pensamientos, que nos va quedando un complejo de inferioridad que acaba en pensamientos negativos que afectan a nuestro cuerpo físico. Mirad, la salud espiritual, por el contrario, se fundamenta en un propósito y en un sentido de la vida. ¿Cuántas personas dicen de dónde vengo y a dónde voy? Poquísimas, las que están aquí y las que están en los grupos de espiritismo, ¿vale? Sí genera una esperanza, porque es la verdad, esperanza, verdad, y también un compromiso. Bueno, lo que decía antes es que nuestro cerebro genera espiritualidad. Y una de las cosas que también tenemos que saber es que las religiones han sido construcciones sociales del hombre. Construcciones sociales del hombre. La religión no puede vivir sin espiritualidad, pero la espiritualidad sí puede vivir sin religión. Y la espiritualidad la genera el sistema límbico, una zona que está dentro de nuestro propio cerebro. Y la espiritualidad se nace y se hace en un entorno adecuado. Como veis, el cuerpo es siervo de la mente y de sus pensamientos y sentimientos. Porque, ahora veremos, por ejemplo, la ansiedad, ¿qué ocurre? Taquicardias. El miedo afecta a los riñones. El estado de ánimo, a los pulmones. Si eres soberbio y orgulloso, tu sistema biliar. Hay una relación, por tanto, estamos hablando de la salud desde el punto de vista espiritual, pero estamos viendo cómo antes hay un estado mental por encima del cuerpo físico y por encima de todo el plano espiritual. No solamente cuando una persona hace daño durante toda la vida, de manera repetida, cuando uno va contra la ley eterna de Dios, que la miraremos, en tu próxima encarnación vas a sufrir en tu cuerpo físico, precisamente porque se pone en marcha un conmutador causal, vas a sufrir en tu cuerpo físico todas las dolencias, enfermedades, necesidades y golpes del destino. Es decir, que lo que nosotros hagamos mal en esta vida va a repercutir sobre nuestro cuerpo físico en la otra vida. Entonces, aparte, es la carga del alma, es el karma, según otros, es el entak, según los tibetanos, ¿no? Entonces, hay una relación, sí, entre el cuerpo físico, sí entre la mente y sí entre el espíritu. Y de eso no nos podemos olvidar. Mirad, ya en un tratado antiguo de medicina interna del emperador Amarillo, ya dice que los hombres vivían hasta 100 años, cuando tenían una sincronía entre el cuerpo y el alma. Estamos hablando de la salud. Y lo que os he dicho antes, tenemos que ver una visión holística y reconocer que somos energía además de materia. Entonces, si somos energía además de materia, somos cuerpos vibracionales. Y entonces cualquier alteración del orden vibracional nos provoca la enfermedad. Insuflando ondas armónicas, esa por refuerzo y por positivo y además por inhibición se puede conseguir otra vez el equilibrio. Siempre pensamos que es tu yo y lo que no es tu yo. Y tu yo y lo que no es tu yo están interconectados.
Es decir, no solamente somos nosotros, no solamente somos el grupo, sino también el mundo. Es decir, ¿por qué va el mundo mal? Porque hay un karma de grupo y un karma del mundo, y ese karma del mundo repercute en el cosmos, y en el cosmos nos devuelve la galleta. Así va, volcanes que se activan, maremotos, marejadas, tsunamis, y como llevamos esa inercia, la parábola del Titanic, es decir, sabemos que el mundo va a colisionar con el mundo de Dios, con el mundo de los cielos. Sabemos que viene el iceberg, sabemos que deberíamos girar, pero llevamos una inercia económica, de guerras, políticas, de gobierno, con mucha gente ganando dinero, que no les interesa mover esas palancas. Y el mundo colisionará. Cuando lo tengamos enfrente, quizá es demasiado tarde, porque hay mucha gente, como digo, ganando dinero. Y esta parábola, ¿y qué pasa? Que los ricos son los que tendrán agua, tendrán alimentos, tendrán para subsistir, y los pobres sufrirán. Pero acordémonos que los últimos serán los primeros. Mirad, por eso yo opto por una medicina alternativa, una visión integral de los pacientes, en la cual entre la medicina vibracional, en la cual entre la oración y en la cual entre la meditación. Es decir, estamos hablando de la salud desde el punto de vista espiritual, os estaba hablando también de la mente, pero la mente hay que vaciarla. Hombre, son 60.000 pensamientos los que tenemos al día. Y de esos 60.000, 94% repetitivos y 60% negativos. ¿Cómo no queremos enfermar? Si no hacemos eso, de que decía el tratado ese de medicina interna, que llegamos a estas edades longevas, cada vez menos, ¿no? Fatal. Bueno, ha salido esto del COVID, que todavía no se sabe qué ha sido. Si es un virus creado, un salto de función, ¿qué pasa al hombre? A ver quién se lo cree en la historia. Pero verdaderamente la próxima plaga que va a venir al mundo es el cáncer. El cáncer va a acabar con casi toda la gente. ¿Por qué? Porque nos está envenenando este mundo a nosotros. Veremos que ya no son los alimentos que estábamos tomando nuestros abuelos. Está todo, vamos, procesado, industrializado. Es horroroso, pero horroroso. Mirad, muchas veces nosotros tenemos a veces miedo, ¿no? El miedo como una especie de... Al principio el miedo puede ser bueno, porque te pone en marcha y dices, oye, voy a hacer esto porque si no tal. Pero de una manera continuada, el miedo afecta a nuestros pensamientos de una manera destructiva. Bloquea la consecución de un fin, ¿vale? El miedo pasa un poco que se puede transmitir de padres a hijos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que echarle frente al miedo. ¿Y sabéis cómo se puede echar frente al miedo? Reconociendo que es ilusorio, que no es una cosa real. No existe en el momento presente, no tiene ningún fundamento y no es fiable. Bien, vamos a ver. También es verdad que cuando tenemos miedo o dudas, uno de los mayores problemas que tenemos en nuestro alma y en nuestro pensamiento es precisamente lo que llaman los tibetanos el samsara, que está constituido por el ego, por el apego, por los celos, por la arrogancia, por la estupidez, por el orgullo y por la soberbia. Cuando tú tienes miedo en hacer algo, dudas en hacer algo, es tu ego, que te evita progresar, que te evita precisamente experimentar. Lo que hizo Allan Kardec fue experimentar, no excesivamente racionalizar, demostrar que existían entes con conciencia, que no se podían ver en el plano 3D nuestro con nuestros sentidos, sino en ciertas personas que tenían ciertas capacidades y ciertas habilidades para captar las energías, imágenes y pensamientos. Bien, vamos a ver. Entonces es importante quitarnos muchas veces el sentido del miedo, el sentido de la duda. Somos muy obcecados, es decir, si yo doy un beso a mi mujer, a lo mejor mi mujer dice, uy, ¿qué querrá este? ¿Qué es lo que no querrá? Que, no sé por qué. Es decir, la duda son siempre, y el miedo, a veces fruto de nuestro ego. Muchas veces, y esto, joder, ¿qué queréis que os diga? En medicina, que se empiezan unos a demostrar quién es más listo que otro, eso es ego. Vivimos en un ego total. Y el ego nos controla tanto que no nos deja progresar en el sentido del espíritu. Es decir, yo creo que todo el mundo tiene esas capacidades para conectar, pero tenemos antes que la vacuidad de la cabeza. Si no vaciamos la cabeza de nuestros pensamientos, si no hacemos un análisis reflexivo profundo de esos pensamientos idiotas, que son negativos el 60%,
nuestra cabeza está de un lado para otro. Es más, cuando tú intentas meditar hay un parloteo de pensamientos, que si tengo que ir a hacer la compra, que si a los niños, que si el colegio, que si mi marido. Así no se puede meditar. Y la meditación es necesaria, la hemos visto dentro de la medicina integrativa. La meditación la meditación es necesaria. También hemos dicho que la vibración también lo es. Es decir, que vosotros frotaros vuestras manos, colocar una mano donde tengáis la patología y la otra debajo del ombligo en el navel, y respirar y mandaros vuestra propia energía sanadora. Conectar con vuestro yo interior, porque en el yo interior están todas las fuerzas que nos animan. Mira, la vida, la muerte de cada uno es independiente, aunque estemos casados, aunque tengamos hijos, cada uno tiene que vivir de una manera distinta, el trance de la muerte va a ser más largo o más corto, pero lo importante es pensar, tener, saber la verdad, que Dios está dentro de cada uno de nosotros y nos va a ayudar. Y tenemos también quienes nos asisten, que ya te digo que son nuestros hermanos, nuestros guías de luz y eso. Bien, vamos a seguir un poquito por aquí. Y bueno, pues de alguna manera, yo estoy todavía con el cuerpo físico, como los médicos, de alguna manera Dios no se ha olvidado nunca de sanar. Es decir, hay cosas que vamos a ver hoy, que no, a lo mejor ya por supuesto las sabéis mejor que yo, pero hay cosas que nos van a trastocar un poco. Y vamos a darnos cuenta, y muchas están relacionadas precisamente con el espiritismo. Pero una de las cosas más buenas es que Dios no se ha olvidado nunca de decir que Él quiere sanarnos. Pero oye, si Él quiere sanarnos, nosotros tenemos, Él nos ha dicho, un cumplimiento, pero nosotros tenemos unas obligaciones, y es cumplir esos mandatos que Dios nos da. Veréis ahora por dónde van los tiros. Bueno, ninguna cosa es imposible para Dios. Mirad, yo tengo un amigo, he tenido pacientes que luego se han convertido en amigos. Unos, tuve la posibilidad de ir cuando se murió de leucemia al Hospital Antiguo Puerta de Hierro y vi cómo su alma se elevaba. Y yo le decía a mi amigo Valentín, oye, vete hacia la luz. Vi cómo se elevaba de donde estaba, que había muerto por una hemorragia cerebral, por una leucemia, y se iba hacia la esquina, hacia la izquierda. Luego pasaron años. Noté su presencia, una densidad horrorosa en el tren. Y me dio cosas, datos, se me apareció hasta en sueños. Y me dio datos del nacimiento de mi primera hija. Y coincidían las semanas tercera del mes, no sé cuándo. Entonces, lo que quiero deciros es que este mundo, las cosas más reales, como dice el Polar Express, la película, son las que no se ven. Bien, entonces, ninguna cosa es imposible. Tengo un amigo que el pobrecito estaba, cuando yo le vi, tenía un cáncer de testículo con metástasis retroperitoneales y pulmonares. Lógicamente, yo digo, hay que utilizar la medicina convencional y la medicina llamada no tradicional. Pero el que no sea tradicional o no sea convencional, no se enseña en las universidades, que la tenemos que aprender nosotros por nuestra cuenta, como el espiritismo, no es motivo de persecución ni de negación. Es decir, aquello que no conocemos, lo primero que tenemos que hacer es analizarlo. Si no tenemos medios para ver si existe la sanación espiritual, no me digas a mí que no existe. Bueno, pues este chico resulta que empezó con su quimio y empezó a rechazarla. Y empezó a rechazarla, que se ponía tan malo, que decidió abandonar y dejarse las manos de Dios. Hace 15 días me dice, ya estoy sanado. Ha ido poco a poco y se ha sanado. Hay casos así que conozco de gente que de alguna manera, no sé de qué forma, han activado ese yo interior, ese yo de Dios, y se han sanado. Yo no digo, evidentemente, y repito, que se abandone en ningún momento la quimioterapia, pero quimioterapia con Dios. Con Dios, que es el que hace milagros, con Dios es el que tiene un compromiso con nosotros. Se postró el leproso, dice, Señor, quítame, límpiame la piel. Y dijo al instante, sí quiero, y quedó limpio. Es decir, si pensamos que Dios es omnipresente y omnipotente, va a curar cualquier cosa, va a ayudarnos en cualquier problema. Nos dará ideas, nos dará imágenes, nos dará maneras de poder solucionar esos problemas. Ayudas para progresar nosotros dentro del alma, para quitarnos los errores. ¿Quién que tiene la primera piedra que no haya cometido errores? Yo el primero, ¿vale? Bien, vamos a ver. Y entonces, una de las cosas que yo no sé si conocéis, es que Dios nos dio en la Biblia. Mira, la Biblia tenemos que analizarla, pero tenemos que darle caña, ¿eh? Porque la Biblia tiene cosas borradas, 3.500 textos. Tenemos cosas agregadas y cosas modificadas. Vaya vergüenza. Vaya vergüenza. La Biblia la encargó, la Biblia que todos tenemos, o que la tenemos en la mesilla, o para sujetar el ordenador, la encargó el Papa Dámaso I. La encargó el Papa Dámaso I, y se llama Biblia Vulgata. ¿Vale?
Entonces, precisamente, a la persona que la encargó se tenía ganas de mejorar en la curia romana, de agradar precisamente al Papa, y él mismo reconoce que modificó. Y dice, como algún día el que diga, pues es verdad. Pues entre las cosas que modificó del antiguo cristianismo, que ahora veremos, estaba precisamente la reencarnación. Entonces, una Biblia en la cual debía haber cogido los textos de reencarnación, diciendo, pero es que ahora os lo voy a demostrar, no hace falta decirle que me la ha cortado, es que tú coges las cosas de la Biblia y ya vienen ahí, que existe la reencarnación, o sea que la reencarnación del día existe, luego entonces existe el mundo espiritual, luego existe el mundo espiritual, entonces no sé a qué vienen las críticas muchas veces de que somos como una secta, ¿vale? Como que somos como bichos raros de la sociedad, cuando hay gente todavía mucho más rara. Mirad, él dice, tomar aguas de... Aquí está diciendo, en el Antiguo Testamento, que tomáramos aguas de manantiales, de vegas de monte, trigo, cebada, vides, higueras, aceite de oliva y miel. Bueno, la miel sin tanto azúcar. Y luego dice, en el mundo futuro, en el otro lado, que le llamamos nosotros, morarán en ellas, construirán casas y morarán en ellas. Que esto ya lo hemos oído aquí muchas veces. Plantarán viñas y comeréis uvas. Es decir, en el otro mundo comeremos zumo de uvas. El zumo de uvas ya lo puedes estar tomando ya ahora, hombre. Resulta que las uvas son ricas en antioxidantes. Las uvas negras son ricas en antocianinas y en resveratrol, que es muy bueno para el sistema cardiovascular. Y las uvas blancas en quercetina, que es muy buena para el cáncer. ¿Vale? Luego ya nos está diciendo, no estamos hablando del codorniz, estamos hablando del zumo de mosto. Bien, entonces va un indicio de que el diseño original de Dios para nosotros era precisamente que fuéramos vegetarianos. Es decir, fijaros que la edad media en el prediluvio son 900 años, Matusalén, Enoc, Adán, Set, su hijo, y luego cuando ya Dios deja comer porque se quejan los cristianos, empezamos en la edad de Moisés y ya reducimos la vida media de 900 a 120 años. Por supuesto que podemos tomar todo tipo de frutas. Hoy en día recomendamos el brócoli, el romanesco, las espinacas, el rábano, la remolacha para limpiar la sangre, el rábano lo recomendamos para la vesícula, también recomendamos los berros para la próstata, y también las setas, el reiki, el shiitake, maitake, para la actividad anticancerígena. Bueno, verduras y hortalizas, semillas y legumbres buenas. Es decir, un plato de legumbres con arroz es una dieta muy buena, y una dieta lacto-ovo-vegetariana son dietas muy buenas. Acordaos que ahora ha salido hace poco en televisión que el atún del Mediterráneo estaba cargado de mercurio. El mercurio es fatal, es un tóxico que se acumula y produce inflamación crónica y puede predisponer al cáncer. Ahora bien, él nos dice, estatuto perpetuo os doy, yo os doy salud, pero vosotros no coméis ni sangre ni grasa, ni la grasa ni la sangre, porque la sangre es la vida y la vida la he creado yo. No lo toméis, eso nos dice Dios. Y luego se mete, porque también es verdad que nosotros comemos por costumbre, y eso es verdad, hay gente que come 2 veces al día, hay gente que come 1 vez al día, pero nosotros 3 veces, y si es con postre mejor, y con puro y con copa. Entonces dice, porque el bebedor y el comilón empobrecerán. Es decir, hay que controlarse, saberse controlar. Y también es verdad que fomenta la relación con Dios a través de la palabra. Es decir, porque dice, no solo de pan viviréis. Es decir, cuando tú haces una meditación hacia otros mundos, de esa manera estás alimentando, gracias a un fluido vital, todo tu cuerpo. Por eso existían los ayunos en el antiguo cristianismo y la gente iba. Dios ha hecho un pacto de sanidad con nosotros, que es lo que quiero decir, mirad, esto no lo sabe la gente, y coincidimos con los musulmanes. Nosotros, si queremos cumplir, a ver, en el antiguo cristianismo, el que quería ser perfecto no podía tomar carne. La carne está muy relacionada con el cáncer de colon. Yo la evito todo lo posible, a lo mejor un filete al mes. Hombre, pollo y pavo sí. Pero mirad, nosotros no podemos tomar cerdo. Y tomamos cerdo. Pero según el Levítico, no deberíamos tomar cerdo. A ver, es un diseño. Él sabría que tendría colesterol, que tendría no sé qué. ¿De acuerdo? Entonces, sí nos permite tomar todo tipo de carne de animales que tienen pezuña hendida y además que son rumiantes. ¿Pero por qué dice Dios eso? Porque esos animales tienen 4 cámaras en el tubo digestivo, en su estómago, y entonces hacen mayor digestión y entonces eliminan todos los parásitos y toxinas.
O sea, obedece a algo. Hemos hecho a alguien, nos han dicho alguna vez, oye, mira, utiliza esta dieta, a ver qué pasa, a ver cómo te encuentras. Porque hoy nos dicen que por culpa de muchos metales pesados, de mucha comida industrializada, se produce una inflamación crónica dentro del cuerpo humano, y la inflamación crónica es muy amiga del cáncer. Entonces, yo no he oído a nadie que nos diga que comamos esto, y que a su vez cuando nos dicen el pescado, que tiene que ser con escamas y con aletas, y el que no tenga escamas ni aletas no me vale, y que no podemos tomar la sangre, la morcilla. Parece que no, pero es importante. Sin embargo, bueno, quitando el avestruz y cómo no, los chinos, los murciélagos y estas cosas, por supuesto son animales impuros. Volviendo atrás, la importancia del pato, y fijaros aquí, esto sería muy buena idea para tomarla carísima. Esto es carne salvaje de caza. Esta carne salvaje de caza es fuerte, es súper fibrosa, es rica en ácidos omega 3, es baja en colesterol malo y muy buena en colesterol bueno, en HDL. No es lo mismo un animal de granja, que muchas veces lo tenemos criado con pienso, que un animal de verdaderamente de salvaje, porque sus músculos están acostumbrados de otra manera. Y fijaros que sí introduce, ya diréis, sí, ¿qué hago yo en Navidades? Pues oye, mira, saltamontes, grillos y langostas. ¿Sabéis? Juan el Bautista, que era un toro, Juan el Bautista se alimentaba de miel, que ya lo hemos visto anteriormente, y también se alimentaba de langostas. Yo no lo sé, tendríamos que mirarlo, pero yo tendría que verlo. O sea, habría que ver qué tipo de proteínas, si es la alimentación vegetal que tienen o no, pero fijaros que los grillos, que ya los estaban metiendo en algunas cosas, que forman parte como del esto también es importante. Mirad, aquí faltan las codornices, se me olvidó ponerlo. Las codornices son, ya sabéis, un tipo de ave pequeñita que dio Dios cuando huyeron de Egipto en el desierto porque tenían hambre. Bien, pues no tomar cerdo, evitar tomar cerdo. Lógicamente, esto ya es medicina nuestra, no toméis palma ni canola. O sea, vosotros mirad, cada vez que compréis algo, acostumbraos a mirar detrás la etiqueta. Si tiene más de 4 alimentos, más de 4 colorantes, o sea, me refiero en total, los alimentos procesados que hayan intervenido el ser humano con colorantes, conservantes, nitritos, carrageninas, todo lo que lleve edulcorantes, aglomerantes, si lleva más de 4 componentes, es un alimento procesado, industrializado, y ese alimento debéis de evitarlo. La mayoría para los niños les damos sin querer aceite de palma. Es una vergüenza. Hombre, es que sabemos que hay ciertos alimentos que están relacionados con alteraciones crónicas del ADN, y alterar el ADN es malo, ya lo sabemos. Bueno, otros hábitos saludables, sobre todo aprovechar los paseos por el bosque. Aquí en Madrid a veces no lo tenemos, a veces sí lo tenemos. Aprovechar el aura que da la paz, el frescor, porque el mayor milagro es precisamente el podernos despertar cada día. No damos esa gratitud al universo, y es necesario dar gratitud de que hoy nos hemos levantado con nuestros achaques, que mañana también. Buscar en vuestra habitación, buscar en un sitio días soleados, buscar el sol. Estamos en un planeta maravilloso, que hay sol, que hay estrellas, que se ve el cielo, que se ve la luna, que hay ríos, que hay montañas. Siempre que podáis escapar un poquito a la sierra, escapar. ¿De acuerdo? Entonces, y el día sabático es para descansar, no para liarte a hacer esto, ahora me lío a hacer la casa, ahora me lío a hacer esto otro, y que estamos siempre como estamos. Otra cosa que es muy buena para la salud son los sonidos binaurales. Estos sonidos binaurales lo que hacen es que metes una frecuencia por aquí un poquito, hasta 36 hercios, y esa diferencia crea una onda cerebral sincrónica, que equivale muchas veces a la meditación, que se hace en onda teta y en onda alfa. ¿Vale? Es como si fuera un sonido en 3D, no en 2D. Y entonces lo que hace que es, el parque es bueno pues para la calma, para las experiencias extracorpóreas, experiencias cercanas a la muerte. El colocar este tipo de sonidos, a veces, cuando tú haces, por ejemplo, una corriente, creas una onda cerebral entre 4 y 8 hercios, es muy bueno porque resulta que 30 minutos de estos sonidos binaurales, cuya diferencia, imaginaros, 420 y 422, perdón, no me he equivocado, 410 y 402, la diferencia 8 hercios. 420 aquí,
perdón, 410 y 402. La diferencia 8. 8, onda cerebral sincrónica. Onda teta equivale a meditación profunda. 30 minutos con esto equivale a 3 horas de sueño. Más o menos, que veáis, porque oye, eso está en YouTube y lo podéis iros descargando, ¿vale? Bueno, vamos a seguir un poquito. La risa. Recomiendan la risa. Fijaros, este señor, el George Burns, que llegó junto con Bob y otros comediantes a más de 100 años, este era fumador, este era bebedor, este era un juerguista, pero llevaba la alegría. La alegría es fundamental, nos han hecho perder nuestra alegría. Y la alegría es una radiación sobre nuestro cuerpo. La alegría en este cierto armonía. Fijaros que tampoco, otro de los consejos dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La alegría, perdemos el color, perdemos la alegría, siempre estamos preocupados. ¿Por qué? Por nuestro cerebro. Nuestro cerebro, fijar, primero, no le importa para nada, no sé dónde estará, no le importa la realidad, sino que le importa solo la supervivencia. El cerebro le importa las narices, opera el sí y el no. El cerebro te limita y te genera intranquilidad a cualquier precio. Por eso digo, oye, ¿de dónde vienen mis pensamientos? Voy a conectar con mi interior, voy a ver de dónde vienen, porque me estoy amargando la vida. ¿Tengo fundamento? ¿Cómo puedo resolverlo en vez de amargarme y hundirme? Bueno, hay una zona que generaba espiritualidad, que era esta, y que creaba una segunda realidad. Estados cercanos a la muerte, es decir, la activación de esta zona. Esta zona, que, joder, ¿y por qué no la tenemos nosotros activada? Porque esta zona la inhibe, ¿vale? Entonces, sustancias enteógenas como la ayahuasca, situaciones cercanas a la muerte, es cuando esta inhibición ya deja de actuar y empieza a actuar el sistema límbico. Y es cuando empiezan a ver pues, seres que te asisten, en las experiencias cercanas a la muerte y todas las sensaciones de una segunda realidad que es vivida como mayor realidad. Bien, lógicamente, nosotros no hay un tarot. No hay un tarot que nos diga, oye, te va a pasar esto, de las runas, no. Nuestra evolución depende de los acontecimientos externos, que no está en Ucrania porque me han declarado la guerra, de nuestras decisiones, comportamientos y actitudes y pensamientos, y luego de nuestras actitudes, comportamientos y sentimientos, y además de los pensamientos y las proyecciones del subconsciente. Es decir, que nuestra vida está siempre dependiente de fenómenos externos, de fenómenos que se han quedado dentro de nuestra cabeza, que no sabíamos que estaban en nuestro subconsciente, y por otra parte de decisiones que tomamos nosotros, de decisiones que muchas veces son erróneas y otras veces son acertadas. Bien, pensamiento es energía, es una de las fuerzas que existe más en el universo. Es decir, o sea que si yo pienso mal de una persona, estoy emitiendo al universo mi pensamiento negativo de esa persona y se me queda registrado, grabado en mi USB para cuando mi alma abandone este cuerpo físico, digan, oye, tú tenías pensamientos negativos de este. Los pensamientos, hay que tener ojo, ya no son las actuaciones, hombre, si son las actuaciones peores. Pensamientos, sentimientos, actos, son cosas muy importantes que nos valoran a nosotros. Luego viene la evaluación. Y de acuerdo a la evaluación, pero es que no es que venga la evaluación, es que al yo tener malos pensamientos, malos sentimientos y malas acciones, que las tenemos en el trabajo, las tenemos en nuestra familia, las tenemos con cualquiera, mira, se ha metido en el ascensor, el vecino buah, con pensamientos que ya el cerebro te dice, este es el vecino, el idiota, no hagas caso. Pues eso que nos condiciona el cerebro a actuar de esa manera, queda registrado en nuestra alma. Porque los pensamientos son energía, y ese tipo de energía es una energía pesada, es una energía densa, es una energía que hunde al alma, que la ennegrece, que la oscurece, que hace que la radiación áurica sea mucho más condensada alrededor de tu cuerpo y de tu alma. Y cuando vas allí con el alma, lógicamente esa materia más burda, magnéticamente, hace que vayas a un planeta de bajo astral o un planeta del inframundo. Interesante. Bueno, como un hombre piensa, así es su corazón. Tú vive bien y piensa bien y tendrás un corazón bueno y tendrás salud buena. Ahora, si tu mente está envenenada, si tu mente está contaminada, tu sangre estará envenenada. Son cosas importantes. Bueno, después de pasar al cuerpo físico y esa dieta, que por favor mirar un poquito el Levítico y controlar lo que no, es decir, carnes que tengan pezuña hendida y de animales rumiantes, hay muchísimos. Peces
que tienen que tener escama y aletas. Y luego verdura que queráis, y del saltamonte no voy a decir nada, pues no me tiráis los tomates. Bueno, lo de la mente, controlarlo. El yo, el ego, no es necesario para ser feliz. A veces las pequeñas cosas son las más importantes. Luego veremos una de las connotaciones que hace el libro del Principito, si nos da tiempo. Mirad, bueno, hay que vivir el presente. No hay que vivir por los traumas del pasado, ni por las expectativas, los temores o los miedos del futuro. El presente, el aquí y el ahora. Ahí es donde estamos evolucionando. No vaya a ser que venga el Señor y te pille que no has hecho colecta, que no has dado fruto a tu tierra. Bueno, como veis, esto ya lo hemos visto. Hay una aura etérica y una aura astral. Normalmente el aura etérica es la más pegada al cuerpo, o sea, la más cercana al cuerpo. Hay muchas capas del aura, pero bueno, para que lo distingamos es así, ¿vale? Es la radiación del alma en el cuerpo físico, el aura, ¿vale? Mirad, la mente es la actividad consciente e inconsciente del cerebro, y bueno, pues lo que hace la meditación es una técnica introspectiva que lo que abre son canales internos. Lo que abre precisamente son los otros sentidos, los clairs, la clarividencia, y es necesaria. La meditación es necesaria. Es necesaria vaciar los pensamientos y vaciarlos cada día, porque si no te das cuenta, oye, esto, no sé yo, vas como acumulándolos. Es que debíamos dejar todos los días un poquito para la meditación y un poquito para hacer esa gimnasia que hacen los chinos, del manejo del tai chi, del qigong, del qigong, que son muy importantes, ¿eh? Bueno, yo os puedo decir que desde que hago un poquito de qigong he mejorado bastante en muchas cosas, ¿eh? Pero en muchísimas cosas, sobre todo de salud, ¿eh? Y no es porque eso, como decía, era una tontería, pero bueno, había un maestro de qigong, hacer simplemente este movimiento 1, 2, 3, 4 y vas girando directamente, ayuda a tener energía dentro del cuerpo, ¿eh? Y muchas veces no respiramos bien, no sabemos respirar. Hay que respirar, hay que coger y subir arriba y bajar abajo. La respiración es fundamental. ¿Quién dice que no está relacionado el corazón con el pulmón? Que venga un médico de hospital y que me lo cuente, que las insuficiencias cardíacas y la respiración no intervienen cuando es un monoquítico crónico o cuando tienes un EPOC, que provocan una insuficiencia cardíaca congestiva.